Vamos a comenzar esta noche retomando un poquito, recordando un poquito lo de la vez pasada, donde quedábamos. La vez pasada hablábamos de la iglesia. Aún no hemos terminado el tema de la iglesia. Hablábamos la vez pasada de que Cristo fundó una sola iglesia. Tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una sola iglesia, en Mateo 16, 18. Recordábamos que esa iglesia, Cristo la fundó cuando vio la necesidad, porque la gente no sabía quién era Él. Él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos que Elías, otro que Jeremías, otro que Juan Bautista, otro que alguno de los profetas. Y Jesús le dice, ¿y ustedes quién dice? Pedro afirma, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dice, yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ante la división, ante la duda, ante el engaño, ante la mentira, Jesús funda la iglesia para que esa iglesia diga la verdad. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Muchos estaban confundidos, Pedro estaba claro. Y Jesús entonces dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Recordábamos también que esa iglesia es la iglesia de Pentecostés, que habíamos visto anteriormente, porque ya en Pentecostés estaba la iglesia reunida y junto a los miembros de la iglesia que estaba reunida había un personaje importante que era la Virgen María, como lo mirábamos en Hechos de los Apóstoles 1 del 12 al 14. Bien, también mirábamos que la iglesia católica era la iglesia de Cristo, porque Cristo vino a darnos la nueva alianza, la salvación por medio de la nueva alianza. Derramó su sangre, haciendo un pacto con el nuevo pueblo de Dios, con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la antigua alianza, Dios había hecho un pacto con un solo pueblo llamado Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, hace un nuevo pacto, una nueva alianza, con un nuevo pueblo. ¿Solamente Israel? No. Sí Israel, pero también los pueblos paganos. Podríamos decir entonces que Dios no hace un pacto en el Nuevo Testamento con un solo pueblo, sino con todos los pueblos. Es decir, universal. Y ese universal es sinónimo de universal, es católico. De allí que San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan, en el año 110, llama por primera vez a los cristianos Iglesia Católica. Estábamos recordando eso. Recordábamos también que la Iglesia Católica es la de Cristo porque fue la que hizo la Biblia que ustedes tienen, la Biblia que tienen los evangélicos, la hizo la Iglesia Católica. Y porque el Papa es infalible en cuestiones de fe, entonces, porque es infalible, la Iglesia Católica y los evangélicos creen que la Biblia es palabra de Dios, porque el Papa, que es infalible, lo ha dicho. Y fue el Papa San Damaso I, que en el año 382, en el Sínodo Romano, dijo, esta es la palabra de Dios, esta es la Biblia, hizo la Biblia dentro de la Iglesia Católica. Por tanto, nosotros tenemos ya garantía de cuál es la Iglesia de Cristo. También recordábamos que es una iglesia organizada, donde todos somos hijos de Dios, pero todos tenemos diversas funciones, como en una familia. Todos son hijos de Dios, pero el papá tiene una función, la mamá otra, el hijo mayor otra y el hijo menor otra. En la casa no manda el hijo menor, manda el papá o la mamá. Hay una jerarquía. En la gran familia de los hijos de Dios hay una jerarquía.
también. Y el Papa simplemente pasa a ser parte de esa jerarquía de hijos de Dios, pero tiene una misión que Dios le ha encomendado. Hoy vamos a continuar con la cita de Mateo 16, 18 que estamos estudiando, para terminar a ver cuando Cristo fundó la iglesia. Pero luego, para mirar por qué dentro de la iglesia existe el Papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos, la jerarquía de la iglesia. ¿Y dónde aparece eso? En la Biblia. Porque según los evangélicos, eso no aparece en la Biblia. En la Biblia no aparece eso de Papa, de los obispos, de eso no. Todos somos hermanos, todos somos iguales. Y ya mirábamos que es una mentira de los evangélicos, porque ellos dicen que entre ellos todos son iguales. Y ustedes y yo sabemos que no todos son iguales, porque no todos reciben el diezmo, recogen el diezmo. Hay uno que recoge el diezmo y es el pastor. Es decir, no todos son iguales. Es el pastor quien le dice a ellos lo que tienen que hacer. No es cualquier persona, sino... Luego, también recordábamos que ellos dicen, la iglesia que Cristo dejó no es una iglesia organizada, no es una iglesia jerárquica. Cuando la Biblia habla de iglesia no se refiere a una organización, se refiere a una persona. Es decir, yo soy iglesia, tú eres iglesia, y por eso cantan los evangélicos, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Los católicos decimos, no, así no es. Yo no soy la iglesia. Eso es mentira. Porque si no, el día que yo me muera, se acabó la iglesia. Yo soy iglesia, pero no soy la iglesia. Soy iglesia. Y eso significa que yo soy parte de la iglesia. Entonces por eso los católicos cantamos distinta la canción. También la cantamos, pero la cantamos distinta. Yo soy iglesia. Ellos dicen, yo soy la iglesia. Esos son los evangélicos. Nosotros los católicos no cantamos así. Cantamos, yo soy iglesia. Tú eres iglesia. Todos somos la iglesia del Señor. Hay una diferencia. Hoy vamos a continuar entonces con Mateo 16, 18, cuando Jesús le dice a Pedro, y ya mirábamos que era a Pedro y no a Jesús mismo, porque los evangélicos dicen, cuando Jesús dijo allí, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ya lo aclarábamos la vez pasada, que estaba diciendo simplemente, le dice a Pedro, tú eres Pedro, mire bien, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fácil para descubrir esa mentira. Pregúntele al evangélico, ¿usted vio cuando Jesús puso el dedo hacia él y se mostró él mismo? O segundo, ¿dónde dice en la Biblia que Jesús se mostró a él diciéndole a Pedro, mire, sobre esta piedra edificaré mi iglesia? No. Más recordábamos que la palabra Jesús significa es Salvador. Y la palabra Pedro significa piedra. Entonces, si Jesús fuera la piedra, como dicen los evangélicos aquí, que Jesús estaba refiriendo era él, la piedra donde iba a fundar la iglesia, entonces Jesús no se hubiese llamado Jesús, sino se hubiese llamado Pedro. Y Pedro se hubiese llamado Jesús. O simplemente se hubiese seguido llamando Simón, porque Pedro se llamaba Simón. El que le cambió el nombre fue Jesús, allá en Juan 1:42, cuando le dice, te llamarás Kefa, que significa piedra. Muy bien. Entonces ya unimos la enseñanza anterior con la de ahora. Llegamos donde íbamos. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, que significa piedra. Y sobre esta piedra edificaré. Mire que no dice edificaré mis iglesias, como si fueran muchas. Sino mi iglesia, porque es una. Ya mirábamos que era una. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las fuerzas del mal, las fuerzas del infierno, el poder de Satanás, no podrán contra ella. Así lo dice Jesús también allá en Mateo 28, 20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que la iglesia de Cristo, desde que comienza, tiene que existir. Y si dejó de existir algún día, no es la iglesia de Cristo. Porque Cristo dijo, nadie la podrá vencer. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Si alguien la venció, significa que esa no es la iglesia de Cristo. Y si algún día dejó de existir, no es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo existe desde que Él la fundó hasta siempre. Si buscamos en la historia, sabemos cuál es la única iglesia que ha existido desde siempre. Y yo hoy voy a tratar de ponerle un ejemplo. Yo necesito 4 personas voluntarias que vengan para acá, pero así que tengan un poder de convencimiento. Necesito 4 personas que tengan poder de convencimiento. Aquí en una obra que vamos a hacer. Una dinámica, a ver. Una dinámica de 4 personas. Venga, o 3 personas. Así, sin miedo, rapidito, a ver si... Yo les digo, no es cosa de otro mundo. Es más, le voy a explicar qué es lo que voy a hacer. Mire, le voy a explicar, para que no tengan miedo, pues. Venga, acérquese. Le voy a explicar, mire. Lo que quiero hacer es esto. Es lo siguiente. Mire, para que no tengan miedo, a que no digan, ay, no. Simplemente que aquí hay 4 letras. Y yo quiero ver la inteligencia de ustedes, que es muy grande. Con esas 4 letras usted puede formar una palabra. Lo único que si usted forma una palabra, usted no me va a formar la misma que él. Usted me va a formar otra. Y entonces otra persona me va a formar otra palabra. ¿Sí me capta? Es fácil, facilito. A ver, ¿quién otro se atreve? A ver, otro, aunque sea otro, para que sean 3. ¿Usted? Venga, pues. Bueno, venga. Ahora bien, lo único que le voy a pedir es que vamos a medir aquí el poder de convencimiento. Es decir, usted tiene que convencerlos a ellos que yo quise escribir la palabra que usted pudo organizar aquí. Que la de ellos no. Usted no le da importancia a la de ellos. Usted simplemente, bueno, le vamos a dar chance a usted, como es la mujer, que comience. Usted va a decir, bueno, mire, la palabra que sale de esta letra es esta. Y usted lo mantiene firme. Es esa y ya. Y entonces usted da una explicación. Usted puede, por ejemplo, dice, bueno, es esa palabra por esto, por esto, por esto, lo que a usted le venga en gana. Y luego él vendrá y va a decir, lo que dijo la hermana es mentira, porque él va a poner la palabra que él quiera. El que tenga más poder de convencimiento es el que gana. Y él va a decir, lo que dijo ella y lo que dijo él es mentira. Entonces vamos a ver quién tiene más poder de convencimiento y el pueblo va a evaluar. Aquí hay 4 letras. Mire, aquí hay 4 letras. A ver, usted que es inteligente, agarre esas 4 letras y me dice, a ver, esta quedó al revés, cayó al revés, agárrela y forme una palabra, la que usted quiera, la que a usted le parezca. Eso sí, tiene que defenderla. Ajá. No, agarre las 4 letras y forme una palabra con esas 4 letras. Una palabra con esas 4 letras. Muy bien. Aquí va la hermana formando una palabra con esas 4 letras, ella forma su palabra y después tiene que decir amor. ¿Cuál es la palabra? Amor. Ajá, muy bien. La palabra que yo escribí fue amor. ¿Por qué yo escribí que era amor? Porque el amor, el que Dios nos entrega a nosotros, el amor nos enseña tantas cosas, amarnos unos con nosotros. Dios nos dice que tenemos que amarnos y entregarnos por las otras personas, por el prójimo. ¿Qué más te puedo decir? Muy bien, un aplauso para la hermana, muy bien. Felicitaciones. Siéntese y no se le olvide que usted dijo que era amor. Ahora a usted le toca. Tome, aquí hay las 4 letras. Usted va a formar otra palabra. Lo único que vamos a evaluar es el poder de convencimiento. Que usted tiene que decir que eso es mentira, lo que ella dijo. Que lo que usted dice es esto y le da lo que usted quiere inventar. Es el poder de inventar. La inventiva que tenga y el poder de convencimiento. A ver, ¿qué palabra puede formar usted con esas 4 letras? Roma. Venga para acá. A ver, ahora usted diga por qué usted quiere que sea Roma. ¿Por qué armó la palabra Roma? Porque en Roma se encuentra cimentada la Iglesia Católica. Ajá, se encuentra cimentada la Iglesia Católica. Muy bien, un aplauso pues para este hermano. Pero no dijo que... A ver, usted tiene que decir que lo que dijo ella, usted tiene que convencer a la gente. A ver, convénceme a la gente. A ver, le damos chance para que convenza. Sí, claro, usted tiene que llevarle a contraria a ella, porque no es, ella me dice que es amor, y usted dice que no. Bueno, lo que ella dice que amor, eso es mentira,
Porque si hay un punto de partida, que es el comienzo de la iglesia, que se encuentra en Roma, o sea, tenemos que empezar por conocer la iglesia que parte desde Roma. Y en esa medida pues vamos conociendo ese amor verdadero que obviamente parte de ahí, pero no como ella lo dice, que amor primero y no tiene un comienzo. ¿Me explico? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aplausos para él. Usted tiene que decir que lo que dijo ella y lo que dice él es mentira. Que usted sí tiene, lo que usted está diciendo es y ya una explicación por qué. Mi palabra es ramo. Esta es la verdadera palabra. Porque el amor no existe. Si el amor existiera, no pasaría lo que está pasando en el mundo. Y no habría tanta gente botada, aguantando hambre, guerras y todas las demás cosas que están pasando. En definitiva, la palabra amor no existe. Y la palabra Roma es un invento del Señor. Eso no existe. Porque Él dice que es una capital muy bonita, una ciudad muy bonita, pero también está Caracas, está San Cristóbal, está París. Entonces es bonita para él, a lo mejor ni ha ido, y él dice que es bella. Entonces la palabra es ramo, porque el ramo es hecho con rosas, creación de Dios, y es solamente la hace Dios, no la puede hacer nadie. Muy bien, gracias. Maravilloso, maravilloso. Vamos a evaluar el poder de convencimiento. Poder de convencimiento de la hermana. A ver, ¿quién va por la hermana? El poder de convencimiento, a ver. Ajá, el poder de convencimiento del hermano que dice que era Roma. El poder de convencimiento que dice que era Ramo. Entonces, un fuerte aplauso para el hermano que dijo que era Ramo. Tiene un poder de convencimiento muy grande, ¿verdad? Y eso le felicito. Mire, le tiró a este para el suelo y a este para el suelo. Ramo. Ahora vamos a hacerle otra pregunta. Ya no quién tiene el poder de convencimiento. Ahora, ¿cuál sería la palabra que se escribió ahí? ¿Cuál sería la palabra que se plasmó allí? ¿Cuál cree? Amor, ramo, Roma. ¿Cuál sería la palabra que ustedes creen que se haya escrito allí? Amor. Ajá. Amor, ¿por qué? Porque Dios es amor. Porque lo más lindo que hay en la vida es el amor. Porque qué lindo cuando uno lo ama. Porque qué hermoso cuando uno ama. Porque Dios nos invita a amar a Dios y amar al prójimo. ¿Le parece así o no? Sí. Entonces, vamos a ver, levante la mano el que está de acuerdo que es amor. Muy bien. Levante la mano el que esté de acuerdo que es ramo. ¿Ni usted tampoco? Levante la mano el que diga que es Roma. Uno solo, ¿no? Bueno, aunque sea, usted defendió su parte, ¿no? Entonces, ¿a quién le damos los 20 puntos? ¿Quién tiene la verdad? Amor. Venga acá, hermana. Entonces, un aplauso para la hermana, porque ella ha armado la palabra amor. ¿Usted qué opina? Que es cierto, hay que empezar por amar. Muy bien, que es cierto. Él que había dicho que era Roma, también está de acuerdo que es amor. Y él que había dicho que era ramo, también está de acuerdo que es amor. Muy bien. Siéntese, gracias. Ahora yo quisiera que alguien utilizara la imaginación, utilizara la inteligencia. Yo escribí una palabra antes de romper este papel y yo quisiera saber cuál fue la palabra. Aquel dice que es ramo, este que es Roma, pero este ya se vencieron. Y ella dice que amor. ¿Cuál sería la palabra que yo escribí? Yo no escribí varias palabras, escribí una sola. Una sola. Y la única, ahí, ¿cómo hago yo para saber cuál es la palabra que yo escribí? Con estas letras, con estas. Sí. Venga, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Venga. A ver, aquí hay una hermana, porque los tres tienen razón. Los tres tienen razón. El hermano tiene razón,
Porque las rosas fueron creadas por Dios, es algo lindo, es algo hermoso. La hermana tiene razón, porque Dios es amor y el amor es lo más lindo. El hermano tiene razón, porque vamos a hablar del tema de la iglesia y la iglesia está en Roma. Los tres tienen razón, pero de los tres uno solo tiene la verdad. Ahora, ¿cómo sabemos quién tiene la verdad? Si los tres tienen razón. Nos queda utilizar la inteligencia. Pues bueno, vamos a ver, vamos a unir los papeles. Tiene que haber un principio y tiene que haber un fin. Y luego dentro tiene que haber un armazón que cuadre. Y al cuadrar nos damos cuenta quién tiene la verdad, porque los tres tienen la razón. A ver, hermana, aquí ante las cámaras, ayúdele ahí ante las cámaras. A ver, aquí, vale para acá para que lo vean la cámara, a ver. Y dame la explicación por qué es Roma, hermanita. Ayúdele, póngale ahí póngale ahí, a ver. ¿Por qué, hermana? Porque las piezas tienen que cuadrar una con otra. Más nada. Aquí. Ajá. Tienen que ensamblarse a eso. Muy bien, porque es un rompecabezas que hay que armar. Comienza, mire, no puede comenzar aquí, mire, amor, mire cómo queda. Ganó usted. Pero usted que tenía la verdad, se la dio a ella. Estando usted en la verdad, renunció a la verdad para seguirla a ella. Porque ella decía que el amor es lo más lindo, porque utilizó un parlamento y utilizó unas ideas que le transformaron a usted la mente. Y a pesar de que usted tenía la verdad, se ha ido con ella. Eso es lo que le pasa a los católicos. Tienen la verdad, pero viene otro que habla muy bonito, con palabras muy tiernas, muy gustosas, y a pesar de que tiene la verdad, renuncia a la verdad y se va tras una secta que tiene la razón, que sí la tiene, pero que no tiene la verdad. De entre 60.000 sectas que hay, más de 60.000 sectas que hay en el mundo, todas tienen la razón, pero una sola tiene la verdad. Esa única que tiene la verdad se llama la Iglesia Católica. Las demás no tienen la verdad, mas sí tienen la razón. Tienen la razón, porque dígame usted si va a un culto evangélico y comienzan a orar y comienzan allí, dígame si no se siente bonito, si tiene razón. Dígame si usted no ve que hay personas inclusive que se caen cuando le ponen las manos, si tiene razón. Dígame si a veces no predican la palabra de Dios más bonito hasta que mejor que un cura, si tiene razón. Dígame si no van casa por casa visitando a la gente, visitando a los enfermos. Dígame si no lo hacen, si tiene razón. Lo único que no tienen la verdad. Mientras que nosotros tenemos la verdad. ¿Y cómo podemos nosotros descubrir que tenemos la verdad? Simplemente armando el rompecabezas. Hubo un comienzo en la iglesia. Hoy tenemos donde vamos. Y vamos a rellenar, armar el rompecabezas. La única iglesia que persiste desde Cristo hasta nosotros se llama la Iglesia Católica. Busquen ustedes a cualquier iglesia evangélica, a cualquier secta. A ver, comienzan en Cristo, dicen, está bien. En el año 2011 existen, está bien, pero dígame dónde estaban en el año 1492 cuando Cristóbal Colón llegó a nuestra tierra. ¿En qué parte del mundo estaban? No existían. Dígame dónde estaban en el año 1000, en el año 500, ¿en qué parte del mundo estaba? ¿Qué pastor de la iglesia de ellos existía? Dígame, ¿qué escribió? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? No existían. Por eso no son la iglesia verdadera, porque no está desde el principio hasta el fin armando el rompecabezas. Usted busca la Iglesia Católica en el año 100 y encuentra qué papa, qué hizo, qué dijo, qué escribió. Usted busca en el año 1400, usted encuentra qué papa, qué dijo, qué hizo, qué escribió. Usted busca en el año 2011, encuentra a Benedicto XVI, qué dijo, qué ha escrito, qué ha hecho. Entonces, el problema es que los católicos tenemos la verdad, pero no lo sabemos. Como este hombre tenía la verdad y no lo sabía. Y por no saber que tenía la verdad, le dio la razón, que sí tenía la razón, pero que no tenía la verdad, a ella. Porque se fue por el sentimiento. Es que el amor, y la vida espiritual no es de sentimiento. No es donde me siento más a gusto. Pregúntele a un drogadicto a dónde se siente más a gusto.
Fumando droga se siente una nota. Pregúntele a un borracho dónde se siente a gusto. Tomando miche. ¿O no? Claro. Los evangélicos, sí, hablan mucho que es de amor, que hablan de esto, que hablan de aquello. Y sí, parece ser algo tan lindo, tan maravilloso. En nosotros no hay pecado. Cristo viene a llevarnos a nosotros. Somos salvos, aleluya. Gloria al Señor, hermano. Vente conmigo, cree en el evangelio. Porque Cristo viene pronto a llevar a su iglesia, a morar con Él. Y solo si tú te metes con nosotros, serás salvo, hermano. Si no te vas a condenar, vente con nosotros. Algo tan lindo, tan hermoso. Tienen la razón, mas no tienen la verdad. Y la verdad está en que Cristo dijo: tú eres Pedro, que significa piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni el diablo la podrá vencer. Ahí está la verdad, que la iglesia de Cristo nunca ha dejado de ser, nunca ha dejado de existir. Mientras que las sectas, búsqueme la secta cualquiera antes del año 1520, antes de venir Martín Lutero. Díganme, 1500 años sin existencia, 1500 años sin existencia. ¿Y cómo se atreven a decir que es la iglesia de Jesucristo? Ah, pero lo que se siente allí se siente muy bonito, pero eso no es garantía. Eso no quiere decir que tenga la verdad, mas sí tienen la razón. Y ustedes pueden ver que todas las iglesias que les lleguen a ustedes, todas las sectas que les lleguen a la casa, van a decir: vente conmigo porque yo tengo la verdad, tengo la Biblia, tengo la verdad. Y si usted va con ellos, donde vaya se va a sentir bonito, porque donde usted vaya, con gusto, sarna con gusto, no pica. Y si pica, no mortifica. No importa que le roben con el diezmo, no importa que le caigan a mentiras, no importa que le hagan vender lo que tenga que vender, no importa que le quiten la mujer, el pastor, porque tiene que primero acostarse con él en algunas sectas, no importa. Con tal. Otros, no importa que su mamá se le muera, como en los testigos de Jehová, que no le permiten donar sangre, no importa que su mamá se le muera, o que su hija se le muera, no importa. No, hermano, entonces hoy vamos a ir aclarando que Cristo fundó una iglesia. Tú eres Pedro, significa piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no la podrán vencer. Siempre existirá esa iglesia. Dígame, ¿cuándo dejó de existir la iglesia católica? ¿En qué tiempo ha dejado de existir? No, desde que se fue fundada, siempre ha existido. ¿Vino el imperio romano? ¿La pudo destruir? No. Han venido imperios, vendrán imperios. ¿La puede destruir alguien? No. A veces la gente se asusta. Ay, que van a destruir la iglesia católica. La iglesia católica no la destruye nadie, porque fue fundada por Cristo. Y las iglesias, las demás iglesias, las sectas, han sido fundadas por hombres. Sabemos nombres y sabemos fechas. Para eso está la historia. Los testigos de Jehová se la vacilan y dicen: es que la historia es satánica. Claro, porque si van a la historia, ¿se dan cuenta? ¿Cuándo nacieron ellos? ¿Quién los fundó? Y se dan cuenta que es mentira. Entonces, para que la gente no vaya a la historia, dice: no vaya a la historia porque la historia es satánica. Y la ignorancia es atrevida. Seguimos entonces. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La puerta del infierno no la podrán vencer. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa que Cristo le haya dejado a la iglesia las llaves del reino de los cielos? ¿Autoridad? ¿Confianza? Pero allí también hay algo. Si usted tiene las llaves, ¿qué significa? Que puede entrar. Yo una vez fui a Caracas, vale, una vez, pero fui. Fui a Caracas, vale, y tú sabes que fuimos un grupo de jóvenes, muchos jóvenes, fuimos como 11.000 jóvenes. Y resulta que nos mandaron a quedar, como a las 9 de la noche, nos mandaron a un cuartel. Y fueron varios buses, íbamos los varones a ese cuartel. Y nos fuimos. Cuando íbamos llegando, comienzan a preguntar: ¿quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave? Los de San Cristóbal. Nosotros nos miramos, nos quitamos el distintivo donde decía San Cristóbal, nos lo guardamos. ¿Y dónde están los de San Cristóbal? No había ni uno de San Cristóbal. Llegamos allá, al portón, eran como las 11 de la noche, en Caracas, ¿vale? ¿Usted sabe esa hora? Y nadie tenía las llaves. ¿Sabe qué tuvimos que hacer? Dormir en el bus. Dormir en el bus,
porque no pudimos entrar. Íbamos felices, cantando, emocionados, porque íbamos para el cuartel a ver tan bonito y a dormir, a descansar. Seguros, pero no llevábamos la llave. Así le pasa a los evangélicos. Van felices, somos salvos, aleluya, gloria al Señor. La iglesia evangélica está salva, no tenemos pecado, vamos al reino de los cielos. Cristo nos va a raptar el grupito de nosotros y se lo va a llevar. A los demás lo va a dejar en la tierra. Nosotros vamos. ¿Ustedes tienen la llave? Muéstrenme a ver dónde Cristo le dejó la llave a ustedes. Aquí dice a Pedro: a ti te doy las llaves. La llave significa que la única iglesia que le garantiza, la única iglesia que le asegura a usted que si vive como hijo de Dios, que si cree, que si practica la palabra de Dios, que si cumple los mandatos de Dios, puede salvarse, es la iglesia católica. Es la única que le garantiza a usted eso. Los demás le dan oferta. Hermosas. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia por ahí con ofertas que han llegado vendiendo casas o vendiendo carros ficticios, ¿no? Inclusive con rifas. Yo caí una vez en la grita. Me vendieron una rifa ficticia de los bomberos y yo pagué como tonto. Y el día en que cayó el número, pegué el número, pegué el signo y pegué la letra. Me gané un carro y 2 millones de bolívares para ese tiempo. Y yo brincaba en una pata. Me gané un carro, yo no tenía carro. Me gané el carro. Y fui y le dije al padre, mire, al padre que estaba conmigo, me gané el carro. Estoy emocionado. Y comencé a llamar. Nada. Un día había un mensaje grosero ahí. Y me puse a investigar y resulta que me habían robado. Me robaron, me engañaron. Me dijeron que me iba a ganar el carro. Me gané el carro y no me lo dieron porque era mentira. Era pura falsedad. Así le pasa a los evangélicos. Vente conmigo y serás salvo. ¿Tiene la llave? ¿Cómo asegura que va a entrar y que me va a ayudar a entrar? Mientras que la iglesia católica, Cristo le ha dejado la llave. La llave es un simbolismo. Que Dios, para salvar al mundo, envió a su Hijo. Su Hijo, para salvar al mundo, reunió a 12 apóstoles y le dio autoridad, le dio potestad y nombró a Pedro como jefe de ellos y los envió: vayan por todo el mundo, vayan. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Está en Juan 20, 21. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, por eso vayan. Mateo 28, 18. Es decir, Cristo mandó a sus apóstoles, le dio la autoridad. A quien usted recibe, a mí me recibe. A quien usted rechaza, a mí me rechaza. Allá lo vemos en Lucas 16, ¿cómo es? 10:16, perdón, 10:16. Oye, de modo que Cristo quiso una iglesia para salvar a la humanidad, para que esa iglesia dejara la verdad de Cristo, la doctrina de Cristo, pero hay unos que están engañando a la gente. Le daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, atado quedará en los cielos. Lo que desates en la tierra, desatado quedará en el cielo. Esto es importante también. Lo que ates, atado quedará. Lo que desates, desatado quedará. Es decir, lo que tú hagas, yo lo sello y lo firmo. Lo firmo y lo sello. Lo respaldo. Ustedes se han dado cuenta, ya preguntábamos la vez pasada y ustedes me respondían, pero vamos a recordarlo. Ustedes saben la diferencia que hay entre un billete falso y un billete verdadero. Aquí hicimos la dinámica, ¿verdad? ¿O no hicimos la dinámica? ¿No hicimos la dinámica? Ah, bueno. Hay una diferencia entre un billete falso y uno verdadero. ¿Algunos tienen billetes de 50.000 por ahí verdadero? Yo tengo aquí uno falso. A ver, ¿quién tiene uno verdadero para compararlo? Para que miremos la diferencia. Ah, sí, ahora van a decir que no tienen plata. Ay, el mío como que se echó a perder. Se me mojó. No, yo creo que fue que lo cambié por ahí, que dijo aquel. No, gracias, muy amable. No, se me perdió, se me dañó, se me cayó. Bueno, pero de todas maneras,
Ustedes utilizan la imaginación. ¿Han visto un billete de 50.000 falso? ¿No lo han visto? Yo sí lo he visto. Ah, ¿hay uno falso? Pase para acá uno falso y uno. A mí me zamparon un billete falso. Y lo peor es que no me di cuenta. ¿Ah? No importa, no importa. Mire, aquí hay dos billetes. Si ustedes pueden observar, son iguales. Igualitos. El mismo dibujo, el mismo número, todo igual. El mismo color. Yo, como no sabía diferenciar entre el uno y el otro, me zamparon uno falso. Y me imagino que la señora también, porque si lo tienen por algo. ¿Sabe por qué? Porque el que no sabe es como que no ve. Le meten a uno, mire, por detrás, igualito. Los dos billetes son iguales, el mismo papel, el mismo número, todo exactamente igual. Ahora, yo pregunto, ¿por qué un papel vale más que el otro? Si los dos son papeles. ¿Ah? Los dos son papeles. Un papel, los dos se le mete candela y se queman. Los dos se tiran al agua, se destruyen. Lo destruimos, lo agarramos, lo rompemos. Los dos. Entonces, ¿qué es lo que hace que el uno valga y el otro no? Porque uno tiene el respaldo del Banco Central. Y el falso es igualito. Lo único que le falta, el respaldo. Ustedes han escuchado que la gente dice, padre, yo he ido al culto y eso es igualito. Allá la gente canta, allá la gente ora, allá la gente lee la palabra, allá se ve la difusión del Espíritu, allá se sanan enfermos, allá se expulsan demonios. Todo es igualito, padre, igualito. Sí es igualito. La única diferencia es que esas sectas no tienen el respaldo del Banco Central. Cristo le dijo a Pedro, lo que ates, atado quedará. Lo que desates, desatado quedará. Es decir, cuente con mi respaldo. Yo le doy el respaldo. A pesar de que son igualitos, el uno tiene respaldo y el otro no tiene respaldo. ¿Usted cree que, por ejemplo, la iglesia luterana, usted cree que Martín Lutero los va a salvar? No, no tiene respaldo. Martín Lutero no es de Cristo, no es Dios. Por ejemplo, José Smith para los mormones, ¿los va a salvar? No. Por ejemplo, para los pentecostales, Carlos Parán, ¿lo va a salvar? No. Lo respalda Carlos Parán. Carlos Parán es un falsificador. Lo respalda Martín Lutero. Martín Lutero es un falsificador. Porque la iglesia de Cristo ya existe y tiene el respaldo de Cristo. La iglesia de Martín Lutero es una iglesia falsa, porque no tiene el respaldo de Cristo. La iglesia de los evangélicos es una iglesia falsa, no tiene el respaldo que Cristo le dio a la iglesia católica. Lo que ates quedará atado, lo que desate quedará desatado. Por tanto, nunca es igual tener 20 millones de bolívares con billetes falsos a tener 20 billetes de bolívares con billetes verdaderos. ¿Usted se imagina que yo le regale a usted 20 millones de bolívares? ¿Cómo se sentiría? Feliz, contenta, brincaría en una pata. El único detalle es que son 20 millones de bolívares en billetes de 50 falsos. Más nada, es el único detalle. ¿Lo quiere? Pero ella, cuando yo le regale los 20 millones de bolívares, ella brinca una pata, soy millonaria, estoy feliz, mire, la gente, tengo plata, dejé de ser una arruinada, una miserable, ahora tengo plata para botar para lo alto, para regalar, soy millonaria. Sí es millonaria, ¿quién le dice que no? El único problema es que cuando vaya al banco, no tiene respaldo, perdiste el tiempo, alegría de tísico. Entonces, ¿qué le pasa a los evangélicos? Vente conmigo, serás salvo, hermano. En nosotros no hay pecado, somos salvos. Gloria al Señor, aleluya, Cristo nos ha salvado, gloria a Dios. Sí, hay mucha emoción. Entraremos al reino de los cielos. Los católicos todos están condenados, nosotros vamos al reino de los cielos. Sí, espere que llegue al banco, a ver. Espere que llegue la hora de la pelona, a ver. A ver, simplemente le va a decir, este billete es falso. No, pero no es culpa mía. Mala suerte.
Mala suerte. No, es que a mí me lo metieron y como yo no sabía de billetes, ¿qué culpa tenía yo? Mala suerte. Perdiste. Ese es el problema de la gente que está metida en las sectas. Le aseguran el reino de los cielos. Le aseguran la salvación, pero de mentiras. Engañados, sin tener el respaldo de Cristo. Y ellos se consideran millonarios con billetes de 50 falsos. Y se burlan de los que no tienen esos billetes. No importa. Yo tengo un billete de 50,000 falso. Usted tiene 20 millones de bolívares. Yo tengo un billete de 50,000 verdadero. Usted tiene 20 millones de bolívares de billetes falsos. Yo prefiero mi billetico. Usted quédese con los 20 millones falsos. Yo prefiero quedarme con el mío, porque sé lo que tengo. Y sé que este tiene el respaldo del banco y usted ninguno tiene el respaldo del banco. Por eso, nunca un católico puede decir, es lo mismo la iglesia católica que la iglesia evangélica. Nunca, jamás. Es como si dijera que es lo mismo un billete falso a un billete verdadero, a sabiendas de que son iguales. Que pareciera no haber diferencia. Un pequeño detalle. El uno es verdadero y la otra es falso. En las sectas pasa lo mismo. Se consideran la iglesia y hacen todo parecido a la iglesia católica. Hasta el punto de engañar a los que no conocen de billetes, a los que no conocen la iglesia. Y le hacen que muchos católicos se vayan con ellos. Y lo peor es que creen estar salvos cuando van por caminos errados. Ahora bien, yo quisiera que miráramos en el Antiguo Testamento qué significa darle la llave. Porque Cristo le dio la llave, pero ustedes y yo no tenemos ese concepto de dar la llave. Usted si acaso le da la llave del carro al otro para que maneje, hasta ahí. O la llave de la casa a alguien para que abra, hasta ahí. Y sabemos que es confianza y listo, y ya. Pero ¿qué significado tenía el dar las llaves? En el Antiguo Testamento tiene un significado. Fíjense ustedes que en el Antiguo Testamento existía el rey, la máxima autoridad, que tenía el máximo poder en el pueblo. Pero resulta que cuando el rey no estaba, había un mayordomo, había un jefe después del rey, había un vicario del rey, había un encargado del rey, un representante del rey. ¿Qué hacía el rey para que la gente reconociera que ese y no otro era su mayordomo, era su encargado, era su vicario, era su representante? Reunía a toda la gente y le entregaba las llaves. Era un gesto de autoridad, de poder sobre el reino. Sobre el reino. Y luego, lo que él hiciera era como si lo hubiese hecho el mismo rey. Ahora vamos a comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Está en Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22. Y lo vamos a comparar con Mateo 16, 18 y verá que es exactamente lo mismo. Isaías 22, 20 al 22. Y comparamos entonces con Mateo. Y nos vamos a dar cuenta qué fue lo que Cristo le dijo a Pedro cuando le entregó las llaves. Porque nos lo va a explicar Isaías. Y al explicarlo Isaías, ustedes y yo nos vamos a dar cuenta que algo que hizo Jesús con Pedro, que le estaba diciendo a Pedro y que le estaba diciendo a la iglesia que Cristo había fundado y al mundo. A ver, dice el versículo Isaías 22, 20, dice así el versículo 20: aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré, tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Palabra de Dios.
Ahora lo vamos a degustar como se come un caramelo. Si leemos el versículo 3:15, dice, así dice el Señor Yahvé Sebaot, preséntame al mayordomo. Presénteme al mayordomo. Entonces estamos hablando del mayordomo. Resulta que en ese momento, para ese tiempo, había un mayordomo que se había portado mal en el pueblo de Israel, en la casa de David. Como se había portado mal, Dios lo va a destituir del cargo y va a nombrar mayordomo a Eliaquim. Lo va a nombrar. Entonces aquí está diciendo, ¿cómo lo está nombrando? Mayordomo, representante del rey. Y dice que lo va a nombrar mayordomo en el versículo 22. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. De esa manera, poniendo la llave del trono de David, del reino de David, del reinado de David. Entonces, ahí la gente comprenderá que Eliaquim pasará a ser mayordomo del rey. Que lo que él haga es como si lo hubiese hecho el rey. Abrirá y nadie, cerrará y nadie, porque es como si lo hiciera exactamente el rey. Cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, que significa piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy la llave del reino. ¿Qué está diciendo? Dos cosas. Uno, que Jesús es rey, porque tiene las llaves. Segundo, que a Pedro lo nombra su mayordomo. Y si alguno duda de que Jesús tiene la llave, entonces no me pierdan esta cita donde estamos y pasen a Apocalipsis capítulo 3 versículo 7, donde nos habla de esta parte de quién tiene las llaves. A ver, Isaías capítulo 3 versículo 7. Ay, perdón, sí, Apocalipsis. Apocalipsis 3, 7. Dice, pongan cuidado. ¿Por qué Jesús dice, a ti te doy las llaves del reino? Porque Él es el rey. Está diciendo, yo soy el rey. Porque ¿quién era el que le entregaba las llaves al mayordomo? El rey. Públicamente lo entregaba. Entonces dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Al ángel de la iglesia de Filadelfia, escribe. Esto dice el santo, el veraz. ¿Quién es el santo y el veraz? El que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, uy, casualidad, ¿verdad? Casualidad, casi igualito que Isaías. No, igual que Isaías. Está diciendo las mismas palabras. Si él abre, nadie cerrará. Si él cierra, nadie abrirá. Jesucristo es el Rey de Reyes. El reino de los cielos le pertenece a Jesús. Ahora bien, a Pedro le está entregando las llaves, no las llaves humanas, no las llaves del reino terreno, sino las llaves del reino de los cielos. Por eso le dice, y lo que ates, atado quedará, y lo que desates, desatado quedará. Es decir, que para usted poder entrar al reino de los cielos, para usted poder ser, ¿cómo es que se llama eso cuando uno está sometido a un reino? Esclavo, sí, o siervo, súbdito, gracias la palabra. Ser súbdito del Rey de Reyes, del Señor de Señores, usted tiene que estar en la iglesia que Cristo fundó con un mayordomo que se llama vicario de Cristo. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿cómo llamaban al mayordomo vicario, jefe, vicario del rey, jefe del pueblo? Ahí mismo donde estamos Isaías, a ver cómo lo llamaba. El mismo Dios a través de su palabra. Ese mayordomo recibía un nombre. Padre. ¿Quién lo dijo por ahí? Padre. Pongan cuidado, pongan cuidado. Dice el versículo 20 de Isaías que estamos leyendo, capítulo 22, versículo 20. Si algún evangélico me está escuchando y quiere ver, abra la Biblia. Que en la Biblia evangélica también lo dice.
Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Le revestiré de túnica, con un fajín le sujetaré. Tu autoridad, le está quitando la autoridad al uno para dárselo al otro. Pondré en su mano y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Es decir, para el reino de David, para todos los súbditos del reino de David, el mayordomo pasa a ser un padre. Todo el pueblo lo tendrá que reconocer como padre. Cuando Cristo le da a Pedro las llaves, la autoridad, lo nombra vicario, lo nombra mayordomo del reino de los cielos, entonces le está diciendo, según Isaías, que todo el pueblo lo tiene que llamar padre. Y por eso, padre, papá, es lo que significa papa. Papa significa papá, padre, jefe, guía, mayordomo, lo que usted quiera ponerle. Y por eso, desde aquí entonces nos damos cuenta que ya Cristo sí fundó la iglesia sobre el primer papa, o que en el Antiguo Testamento era papá, jefe, vicario del rey, mayordomo del rey, que el pueblo tenía que mirar con respeto. ¿Cómo mira usted a su papá? ¿Su papá tiene autoridad sobre usted o no? Entonces, por eso todo el reino tenía que verlo como un papá. Es decir, tenían que ver que él tenía autoridad sobre todos los súbditos. Por eso cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te doy la llave del reino de los cielos, está diciendo que tienen la autoridad sobre todos los súbditos del reino de los cielos. Y si usted se considera súbdito del reino de los cielos, miembro del reinado de Cristo, rey del universo, usted tiene que tener a Pedro como papá, como autoridad, como mayordomo, como vicario de Cristo, como representante de Cristo. Hasta el punto que dice Cristo, lo que tú ates en la tierra, atado quedará en el cielo. Lo que desates en la tierra, desatado quedará en el cielo. Ahora comienzan a comprender por qué existe el Papa en la iglesia. Porque Cristo ha querido dejarlo dentro de la iglesia como su vicario, como su mayordomo, como su jefe y a la vez como autoridad para todo su pueblo, los que son miembros del reino de los cielos. Los que no quieran aceptar la autoridad de Pedro, significa que no están dispuestos a tener a Cristo como Rey de Reyes y que no quieren pertenecer a ese reino, no quieren ser súbditos de ese reino. Ahora bien, esto lo hizo de esta manera. Yo quiero ver cuando Cristo, en las Sagradas Escrituras, nombra, ya no de esta manera así como figurada. Ahora cuando lo nombra de hecho, jefe, pastor, guía, donde le da la autoridad, así con sus propias palabras, le da la autoridad a Pedro. Lo nombra papa. Aquí lo nombró papa. Pero de una manera, leyendo, tiene que leer usted el Antiguo Testamento y entenderlo. Ahora sin leer el Antiguo Testamento, así clarito y raspado, donde Cristo lo nombra jefe, autoridad suprema sobre la iglesia. Una vez que yo iba en una buseta, por allá regalaban Biblias. Y entonces, con unas hojitas y decía, se regalan Biblias. Yo llegué, me dice el hombre, ¿y usted qué iglesia pertenece? Yo le dije, no, ahí no dice que tiene que decir qué iglesia. Ahí dice regalan Biblia. Dijo, sí, pero tome la Biblia y agarre la hojita también. Yo le dije, venga para acá. Agarré la hojita, la desbaraté y la tiré a la basura. Y me llevé la Biblia. Llegué allá, estaba la buseta esperando y me monté allí. Mientras la buseta salía, fui al baño, dejé la Biblia ahí. Cuando regresé me dice un hombre que estaba sentado ahí, ¿el evangelio es suyo? Yo le dije, no, el evangelio no es mío, es de todos. Digo, o sea, me refiero a la Biblia. Esa Biblia que está ahí sí es mía. ¿Usted que usted es cristiano? Yo soy cristiano, sí señor, a mucha honra. Cuánto gusto, yo también soy cristiano. Yo le dije, encantado. Pero usted es cristiano evangélico. Yo le dije, sí, yo soy cristiano evangélico, claro que sí, yo soy evangélico, yo creo en el evangelio. Pero soy cristiano evangélico católico.
porque pertenezco a la única iglesia de Cristo. Soy cristiano porque creo en Cristo. Soy evangélico porque creo en el evangelio. Y soy católico porque pertenezco a la única iglesia que Cristo fundó, que es la iglesia de todos los pueblos, la iglesia universal, la iglesia católica. Entonces el hombre, estábamos hablando los dos ahí solitos, y sabe que era un poquito fanático, se paró, estaba la buceta full, y dijo, es que los católicos, estos billeticos para ver si se los llevan, para no se me olviden a mí, me queden aquí. Me da una pena después a mí. Gracias, hermana. Si la hermana me puede regalar el falso. Bueno, entonces resulta de que me dice el hombre, es que los católicos están equivocados porque tienen el Papa. ¿Y dónde aparece el Papa? En la Biblia no aparece el Papa. Yo me he leído la Biblia derecho y al revés y en la Biblia no aparece el Papa. Todo el mundo quedó callado. Y yo le dije, me paré y le dije, ¿está seguro de lo que está diciendo, señor? Dijo, segurísimo. Yo le dije, pues vamos a ver si está seguro. Si usted está seguro, vamos a hacer una apuesta. Yo tengo aquí un billetico. Usted ponga un billetico del mismo tamaño aquí. Aquí hay un testigo, pongámoslo en las manos del testigo. Si yo no le encuentro a usted donde dice en la Biblia que Cristo le dio la autoridad a Pedro sobre toda la iglesia, lo nombró jefe, pastor supremo de la iglesia, que nosotros llamamos Papa. Entonces, si yo no lo encuentro, usted se lleva la platica. Pero si yo la encuentro, la platica me la llevo yo. ¿Le parece? No, eso no lo dice la Biblia. Usted dice y está seguro que no lo dice la Biblia. Yo estoy seguro que sí lo dice. El pueblo está esperando a ver. La gente quiere saber si es verdad o mentira. Como usted está seguro, no va a perder nada. Apueste. ¿Usted cree que el hombre echó para adelante? No, agarró y se fue y dejó tranquilo. Y le dice a la gente, ve, engañan a los tontos con puras mentiras. Hoy vamos a profundizar hoy, para que se den cuenta que sí, Cristo dejó un papa, una autoridad, un jefe en la iglesia. Ya le mostré una cita, vamos a mostrarle otra cita. Juan 21:15. El Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15. Aquí vemos la autoridad que Cristo le dejó a Pedro de una manera tan bonita, de una manera tan clara, de una manera tan especial. Leo Juan 21:15. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me ama más que estos? ¿Con quién estaba Jesús y Pedro? Con los apóstoles. Estando Jesús y Pedro con los apóstoles reunidos, Pedro está con los apóstoles, Jesús también. Jesús se dirige a Pedro personalmente, particularmente, y delante de todo, como para causar envidia, porque no es otra cosa. Usted imagina que usted estuviera siendo apóstol de Cristo y que Cristo se le dirija a su compañero y a usted no, y lo mire la pregunta que le hace: Simón, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Quiénes son estos? Los apóstoles. Esos son los que están allá, y estos los que están aquí, estos. ¿Me ama más que estos? Es decir, que los apóstoles. Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Oveja no dice, cordero. Apacienta mis corderos. Jesús le dijo a Pedro: me ama más que estos, y a estos, que son los apóstoles, los llamó corderos. Y a Pedro le dio la potestad, la autoridad, el poder de apacentarle. ¿Qué quiere decir apacienta? ¿Quién es el que apacienta? El pastor. ¿Y el pastor tiene autoridad sobre los corderos o no tiene autoridad? Por eso Jesús le dice: apacienta mis corderos. Le está dando autoridad sobre los apóstoles que estaban ahí. Por eso la pregunta es clave: ¿me ama más que estos, los que estaban ahí, que eran los apóstoles? Y Pedro le dice: sí. Entonces le dice: apaciéntalos, apacienta mis corderos. Le dio autoridad.
¿Y algún apóstol se reviró? ¿Se alzó? No, porque era el maestro. Porque el maestro le estaba dando la autoridad a Pedro. Por dentro a lo mejor se estaban remordiendo, ¿no? ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué a mí no? Pero Jesús lo hizo. Sigue. Vuelve a decirle por segunda vez. Vamos a ver la pregunta. Pongan cuidado a ver si es igual a la primera. Simón de Juan, ¿me amas? ¿Es igual a la primera? No, porque la primera era, ¿me amas más que esto? Se refería a los apóstoles. La segunda pregunta es, ¿me amas? El compás se abre. ¿Me amas? No es particular, más que estos. No es específico. Estos, sino es abierto. ¿Me amas? Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, cuida mis ovejas. Le está dando una segunda autoridad a Pedro. Ya le dio la primera. Lo nombró pastor, lo nombró jefe, lo nombró guía, lo nombró papa, autoridad sobre los apóstoles. Ahora le nombra autoridad, jefe, papa, guía sobre las ovejas. Primero sobre los corderos, segundo sobre las ovejas. Es decir, la primera era sobre estos que están aquí y la segunda era abierto sobre los demás que no estaban. Pero no quedó hasta ahí. Vino una tercera pregunta. Pregunto antes de hacer la pregunta. Suena hasta bonito, ¿no? Es que Jesús se le olvidaban las cosas. Se le olvidó que ya había preguntado una vez. Se le olvidó que le había preguntado 2 veces. No. ¿Por qué le pregunta por tercera vez? ¿Es que no le creyó? Muy bien. Vamos a ver la tercera. Le dice por tercera vez Simón de Juan. Inclusive la Biblia lo aclara que es por tercera vez. ¿Me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez. Pedro no entiende lo que está pasando. Y Pedro se siente triste. Y Pedro dice, pero el Señor, ¿qué le está pasando? Mire, aquellos se van a rebotar contra mí. Y le pregunta, por tercera vez, ¿me quiere? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Es decir, yo no lo sé, pero tú sí sabes lo que está haciendo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dio una triple autoridad, un triple poder. Por eso ustedes han escuchado, a lo mejor, que antes el Papa se ponía una corona con 3 coronas en una, que se llamaba la tríada. 3 coronas. Una, autoridad sobre los corderos. Otra, autoridad sobre las ovejas. Y la de arriba, autoridad sobre todos. Toda la iglesia. Por eso nosotros decimos que el Papa tiene autoridad sobre los obispos, sobre los sacerdotes, sobre los diáconos. Por eso nosotros decimos que el Papa tiene autoridad sobre los laicos. Y por eso nosotros decimos que el Papa tiene autoridad sobre toda la... Porque Jesús le dio una triple poder, una triple autoridad. Lo nombró pastor, que significa jefe, guía, papá o papa. Como lo quieran llamar. Si a usted le cae la palabra papa pesadito, llámelo papá. Y si le cae pesado papá, llámelo jefe. Y si le cae jefe, como usted está acostumbrado, como es evangélico y está acostumbrado a decir pastor, pues llámelo pastor. Porque el verdadero pastor que Cristo dejó en la iglesia no es el pastor ese mentiroso que él se autonombró pastor. Antes yo era, ellos mismos lo dicen, no son palabras mías. Yo antes era un vagabundo, un prostituto, era un borracho, era un drogadicto. Pero el Señor me llamó a través de una visión y me ha nombrado pastor. ¿Quién dijo que Dios trabajaba así de esa manera? Dios no trabaja. Eso era en el Antiguo Testamento que Dios trabajaba así. En el Nuevo Testamento Dios no trabaja así. No sea mentiroso, no sea falso. Eso es lo que se llama un pastor falso. Como un billete falso. No tiene ningún registro, no tiene ninguna potestad, no tiene ningún respaldo. Pedro sí tiene el respaldo de Cristo. Ahora si unimos a Mateo con Juan, mire que aquí ya lo decía Mateo, aquí lo dice Juan. Ahora vamos a ver Lucas. Mateo dice que Pedro es papa. Juan dice que Pedro es papa. O sea, pastor, jefe,
jerarca de la iglesia, autoridad suprema de la iglesia. Ahora vamos a verlo en Lucas. Lucas también lo dice, caramba. ¿Será por qué lo dicen los tres? ¿Será que los tres nos están mintiendo? Lucas 22, 31. Lucas 22, 31 nos viene a decir, cuando Jesús, según San Lucas, nombró a Pedro jefe, pastor, guía de los apóstoles, de la iglesia. Y aquí también cuando ustedes y yo decimos que el Papa es infalible. Y de aquí, ¿por qué los evangélicos creen que la Biblia es palabra de Dios? Porque lo dijo el Papa. Y el Papa es infalible. Si no creyeran que el Papa es infalible, no creerían que la Biblia es palabra de Dios. Porque ellos creen que es palabra de Dios únicamente porque lo dijo el Papa, que Cristo dejó, el jefe, el pastor supremo de la iglesia, visible, la cabeza visible, porque Cristo es el pastor supremo, pero el invisible, como la piedra invisible. A ver, vamos a ver Lucas 22, 31, dice, estaban reunidos de nuevo, ¿no? Aclaro, estaban reunidos Jesús con los apóstoles, estaban todos. Mire lo que Jesús le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Mire lo que dice Jesús, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, sacudirlos a ustedes. A ustedes. ¿Se refiere a Pedro? Se refiere a los apóstoles. A ustedes, como se hace con el trigo. Pero yo he rogado. ¿Usted cree que los apóstoles no sintieron envidia ahí por Pedro? Lo que pasa es que como era el maestro, tuvieron que quedarse. Bajaron la cabeza, lo aceptaron. Y están aceptando la propuesta. Pero yo he rogado por ti. Oye, comprendamos. ¿Por qué no rogó por los otros? Si los otros también eran apóstoles. ¿Cristo hace diferencias? Es que Cristo había nombrado a Pedro, lo tenía desde el principio, como para que fuera la piedra donde iba a fundar su iglesia. Lo tenía como pastor, como vicario, lo tenía como representante suyo en la tierra. Por tanto, tenía que rogar por él. Y a él le dio la autoridad y le dice, tú tendrás que fortalecer a tus hermanos. Esa es la misión de Pedro, fortalecer la fe de los hermanos. Por eso el Papa es el que cuida la fe de la iglesia, es el vigilante. Y por eso la Iglesia Católica todo el tiempo ha enseñado la doctrina de Cristo y no se ha apartado de ella. ¿Por qué los evangélicos se han salido de la doctrina y enseñan uno una cosa, otro otra? Porque no hay una autoridad, porque no hay el jefe, el pastor que Cristo dejó, y entonces cada quien toma la Biblia a su manera y hace lo que le viene en gana. Cristo dejó entonces a Pedro como jefe. Ahora vamos a ver, durante el desarrollo de la iglesia, la constancia de los primeros cristianos dentro de la iglesia, la vida de la primera comunidad cristiana, ¿dónde está narrada? En los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver cómo toman los apóstoles a Pedro, desde los Hechos de los Apóstoles. Vamos a mirar antes de venir el Espíritu Santo, antes, a ver si tenían conciencia de que Pedro era jefe, era pastor, era guía, era autoridad dentro de la iglesia. Vamos a ver. Está primero en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 15. Dice así. Uno de aquellos días, Pedro, ¿quién? Pedro, el jefe de la iglesia, puesto en pie ante los hermanos. Oye, pregunto, ¿por qué Pedro, si no era el jefe, por qué se ponía en pie ante los hermanos? Y va a decir cosas tan grandes como esta. Ante los hermanos, ya que el número de personas
congregadas con el mismo propósito era de unos 120. Les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado ya acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y entonces comienza Pedro a hablar para terminar diciendo en el versículo 21, por tanto, es preciso que uno de los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros al cielo, uno de ellos tiene que ser con nosotros testigo de su resurrección. Los demás aceptaron y entonces tomaron ¿a quién? A Matías, y lo nombraron apóstol. ¿Quién fue el que dio la orden? Pedro. ¿Y quién era Pedro para dar la orden? El jefe, el pastor. Y se paró en medio de la iglesia y dijo: hace falta uno. Judas traicionó a Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo pienso que vamos a buscar a uno. Y no le dijeron no, sino dijeron: vamos a buscar a uno. Buscaron a Matías y lo nombraron apóstol. Y siguieron los 12 apóstoles. ¿Tenía autoridad o no tenía autoridad? Si no hubiese tenido autoridad, ¿los demás hubiesen aceptado? No. Para meter un nuevo apóstol dentro de la iglesia, tuvo que ser con el consentimiento de los apóstoles. Pero lo que dijo fue Pedro, fue el que propuso eso. Lo agregaron al número de los apóstoles. Eso era antes de venir el Espíritu Santo. Ahí podrían decir los evangélicos: pero eso era antes de recibir el Espíritu Santo. Eso porque estaban como animalitos, sin el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cuando ya llegó el Espíritu Santo, que estaban santicos, así, con el Espíritu Santo en su corazón. En el día de la venida del Espíritu Santo, cuando el fuego del Espíritu Santo ardía en su corazón, cuando Dios los había tomado, ¿recuerda qué fue lo que pasó? Comenzaron a hablar en lenguas y la gente se admiraba. Uno decía: uy, qué maravilla esto. Otros decían: tan borrachos. Tan borrachos. El alcohol les hizo patinar el coco. Ahora, pongan cuidado lo que pasó ahí mismo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14. Cuando la gente, ustedes pueden leer de antes, pero yo no lo voy a leer porque se nos hace muy tarde. Dice: entonces Pedro, escuchen, Pedro, no otro, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo: judíos y todos los que vivís en Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. Estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta. Sucederá en los últimos días, dice el Señor: derramaré mi espíritu sobre todo mortal y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Pedro se paró y aclaró en medio de toda la asamblea qué era lo que estaba pasando. ¿Pedro tiene autoridad o no tiene autoridad? ¿Pedro representa a la iglesia o no la representa? Sí, la representa. Con los 11 estaban ahí respaldándolo, pero él tomó la palabra. Ahora vamos un poquito más adelante, donde volvemos a encontrar a Pedro. Otro hecho importantísimo, hermanos, que los Hechos de los Apóstoles lo retoman. Está en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 5 y siguiente. Ustedes lo pueden leer desde 15:1 en adelante para que tenga idea. El evangélico que me está escuchando también lo puede leer, 15:1 en adelante. Les voy a contar así por encimita. Viene Cristo deja a los apóstoles, les derrama sobre ellos el Espíritu Santo. Comienzan los cristianos. Por un lado están los cristianos, por otro lado están los judíos. Hay judíos que se han convertido, hay judíos que no. Se encuentran en un problema. Los judíos convertidos querían hacer que los que no eran judíos se circuncidaran, que cumplieran la ley de Moisés, que siguieran viviendo según el Antiguo Testamento. Comienza la pelea, unos que sí, otros que no. Discusión van, discusión vienen. Hay problema, no se sabe qué hacer. Hay que tomar una decisión.
Eso le pasó donde estaba Pablo y donde estaba Bernabé. Estaba Pablo y Bernabé allí y sucedió eso. Ellos no pudieron tomar decisiones. A pesar de ser Pablo, ¿quién era? No pudo tomar decisiones. ¿Sabe qué fue lo que dijo Pablo? Vamos a irnos a Jerusalén. Mire, si quiere lo leo desde 15:1 para entenderlo mejor. Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Se produjo con esto una agitación, un altercado y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. Y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén, a donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. El problema se acaloró, la gente se acaloró, el problema se acrecentó, no pudieron darle ninguna solución. Pablo y Bernabé, que eran apóstoles de Cristo, trabajaban para el reino de Cristo, miembros de la iglesia, no tomaron decisión. Ellos no eran jefes. Había un jefe que tenía que tomar decisiones. Entonces dijeron, vamos a donde los apóstoles, vamos a Jerusalén. Entonces el versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles a guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles. Pablo y Bernabé ponen la queja. Se reúnen los apóstoles y presbíteros, apóstoles y presbíteros, para tratar el asunto. Después de una larga discusión, la pelea sigue. ¿Ve que sigue la pelea? La pelea ya, lo traen para acá y continúa la pelea. Cuando está la pelea encendida, una larga discusión, como no se ponen de acuerdo, allá no se pusieron de acuerdo, aquí tampoco se ponen de acuerdo, queda una sola alternativa. Una sola alternativa queda. Una sola salida porque ya no hay solución. Pedro se levantó y les dijo, pongan cuidado, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que ya desde el principio, desde los primeros días, me eligió Dios entre vosotros, para que por mi boca oyeran los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio de su favor, comunicándole el Espíritu Santo como a nosotros. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. Porque ahora tentáis a Dios, imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar. Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Versículo 12, subrayenlo. Toda la asamblea guardó silencio. ¿Quién estaba hablando? Pedro. ¿Ves que había una pelea, una discusión? La única manera es que el representante de Cristo, el jefe, la autoridad, el mayordomo, se parara y hablara. Y cuando hablaba Pedro, todo el mundo callaba. Porque Cristo le había dicho, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. He rogado por ti, Pedro, para que tu fe no venga abajo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y todo lo hizo delante de los... Entonces los apóstoles sabían que Pedro era el jefe y tenía autoridad. Por eso todos guardaron silencio, cerraron el pico. Pedro dice, hermano, ustedes saben que Dios me eligió a mí en los primeros días, en ustedes. Todo el mundo guardó silencio. Cuando terminaron de hablar, todo en la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo contar todos los signos y prodigios que Dios había realizado por medio de entre los gentiles. Y luego, mire el versículo 28. La conclusión. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponer más cargas que estas indispensables. Terminaron diciendo, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Porque ellos
habían recibido el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Porque ellos, Jesús les había dicho, conviene que yo me vaya porque yo les enviaré el Espíritu y Él los conducirá a la verdad plena. Y se estaba cumpliendo entonces, y los apóstoles estaban seguros que no estaban solos. Por eso dice, hemos decidido nosotros, el Espíritu Santo y nosotros. Porque Jesús también le había dicho allá en Juan 20:21, reciban al Espíritu. Ellos sabían que tenían el Espíritu Santo, estaban convencidos, el Maestro se lo había dicho. Y toman decisión, y entonces eso es lo que se llama ahí el Concilio de Jerusalén. El primer concilio que hubo dentro de la iglesia. ¿Y quién fue el que tomó la decisión? Pedro. Terminó el problema. Terminó el problema. Si ustedes quieren seguir investigando sobre eso, vayan mirando cómo de ahí en adelante, los Hechos de los Apóstoles, en todas las cartas de San Pedro, de San Pablo y de los apóstoles, siempre van a nombrar a Pedro. Cuando hablen de los apóstoles, Pedro va a ser nombrado en primer lugar. Por ejemplo, ustedes pueden buscar donde Marcos, por ejemplo, Marcos 3:16, donde dice que llamó a los apóstoles. Estos son los nombres: Simón, Pedro en primer lugar. Allá Mateo 10:1 y siguiente, donde dice los apóstoles, ¿cómo lo nombró? Pedro en primer lugar. Siempre va a estar Pedro. Hechos de los Apóstoles va a nombrar a Pedro. Las cartas van a nombrar a Pedro. Inclusive Pablo se atreve a llamarlo como Cristo lo llamó cuando lo vio. Lo llama Cefas. Si no, miremos algunas citas donde lo llama Cefas. De Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 3. Capítulo 1, perdón. Capítulo 1, versículo 18, donde dice: luego de allí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Para conocer a Cefas. Cefas era en arameo como Jesús llamó a Pedro. Y resulta de que Pablo, que hablaba griego, prefiere volverlo a llamar Cefas. Y no lo llama Pedro, sino lo llama Cefas en arameo, para recordar que ese fue el nombre que Cristo le puso. Pedro, que significa piedra, Cefas significa piedra. Y el capítulo 2, versículo 1, el testimonio de Pablo. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación y le expuse a los notables en privado el evangelio que proclamo entre los gentiles, para ver si corría o había corrido en vano. Pablo, conocedor de la Sagrada Escritura. Pablo, llamado por Dios especial a través de una revelación cuando lo tumbó allá del caballo, cuando iba camino a Damasco. Pablo, hombre importante, hombre sabio, apóstol de Cristo, un abortivo, pero un apóstol. Sin embargo, fue a donde los apóstoles, ¿cómo lo llama? Notables de la iglesia, para ver si él había corrido o no en vano. Porque si él había enseñado otra cosa distinta a lo que enseñaban los apóstoles, él estaba corriendo en vano. Los evangélicos deberían tomar este ejemplo de Pablo, ir a ver si están corriendo en vano. Eso está en Gálatas 2, 1 y 2, donde nos invita a no correr en vano. A ver, entonces nos quedan 3 minuticos. En 3 minuticos podemos concluir. No hemos terminado el tema de la iglesia. Ustedes me van a perdonar, pero yo no puedo terminar el tema de la iglesia, que es un tema tan importante, así. Porque yo tengo que aclarar bien la iglesia. Porque ¿por qué los católicos se han ido de la iglesia? Por no conocer la iglesia. ¿Por qué a ustedes le pueden meter un billete de 50.000 falsos? Por no conocerlos. Aprenda a conocer los falsos y verá que nadie los engaña. Entonces yo necesito aclarar el tema de la iglesia. Hoy expliqué el Papa. La próxima vez ustedes me van a acordar. Quedamos donde aparecen los obispos, los presbíteros y los diáconos.
la jerarquía, si aparece en la Biblia, si no aparece. Entonces vamos a ir mirando eso que también es necesario. Yo les invito entonces, hermanos, a que conozcan la iglesia de Cristo. Amén. La iglesia de Cristo. Y como hay espacito, un minuto todavía me queda, en un minuto yo puedo colocar una cita que me interesa a mí, que la vez pasada se me escapó. Y como se me escapó la vez pasada, yo quisiera tomarlo aquí para reafirmar lo que había dicho la vez pasada, que estábamos hablando de la iglesia como institución, no como persona, que los evangélicos dicen que la persona es la iglesia. Yo soy la iglesia, para mostrar que eso es mentira. Colosenses, capítulo 1, versículo 24. ¿Qué es la iglesia para Pablo? Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo lo que le falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne, en favor de su cuerpo que es la iglesia. ¿Qué es la? Pablo sufre y ese sufrimiento completa, con el sufrimiento de él, completa los sufrimientos de Cristo por la iglesia. Iglesia, entonces, vamos a ver si la iglesia es una persona. Si fuera una persona, entonces Pablo estaría sufriendo por una sola persona. Pero vamos a ver si la iglesia es una persona. Vamos a ver. La iglesia, de la cual he llegado a ser ministro. ¿De quién es ministro Pablo? ¿De una persona o de la iglesia como institución? Si él es ministro, significa que la iglesia no es una persona. Que es mentira lo que los evangélicos dicen, que la iglesia es una persona. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, que no hay institución. Pablo dice, yo sufro por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y además soy ministro de esa iglesia, congregación. Significa congregación, institución, donde hay un grupo, y dentro de ese grupo hay alguien que da la disciplina, pone autoridad, enseña. Amén. Esa iglesia es la iglesia católica, la universal, la de la nueva alianza, la que está pactada, sellada con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sangre de la nueva alianza. Ojalá pues que amemos esa iglesia, que la conozcamos cada día más y la demos a conocer. Así sea. ¿Listo? Bueno, hermanos, ahora ya